Muy buenos días. Si comienzo de nuevo y hago toda la enumeración, como dispongo de un tiempo muy corto, me van a permitir que prescinda y dedique exclusivamente todos los plácemes que ella ha repartido con generosidad a nuestra excelentísima y magnífica señora rectora, en nombre de todas aquellas personas que nos reunimos hoy aquí, en una reunión ciertamente interesante, porque lo que nos convoca es un tema, la verdad, asombrosamente desafiante, que es qué tiene que ver el saber con el poder y qué pintamos nosotras en ese binomio y qué podemos hacer, qué agenda tenemos por delante y si la podemos cumplir o no, con ayuda de quién. Y esto es de lo que quiero hablar un poco. Y bueno, quiero decir, cualquiera que imagine el saber, y todas las que estamos, las personas que estamos reunidas aquí, tenemos una relación con el saber. Cualquier persona que tenga esa relación conoce que no es una relación sencilla. El saber es una cosa extraña, asombrosa, y sobre todo lo que quiero transmitirles hoy es una de las cosas que más felices nos puede hacer, individualmente. Díganme, cuando cualquiera de ustedes ha sentido la sensación de eureka, ¿hay algo que se le parezca? Cuando se ha pensado largamente en un asunto y quizá después de descansar un poco, no tanto como Einstein, que por lo visto le dedicaba al sueño sus buenas 12 o 14 horas, un poco menos. De repente, cuando menos lo esperas, se hace la luz y dices, mira esto. Y eso solo se vive en el mundo del saber. Es algo verdaderamente extraordinario. A veces yo me he preguntado, realmente, ¿cómo fue la vida de las genias femeninas? Digo genias porque se darán cuenta de que la palabra ni existe. Es decir, ¿hasta qué punto las mujeres han estado fuera del saber? No hace falta que nos informen las cifras, es que ya nos informa la gramática. Cuando yo era niña aprendíamos ortografía. La gente de mi generación suele decir que ahora la gente ya no aprende geografía. Digo, ni ortografía, ni nada que acá venía. Pero no es verdad, porque yo escuché a la generación anterior decir que no habíamos aprendido nada y también era falso. Es decir, cada generación siempre tiene una idea pesimista sobre aquella que le sigue. Dice, bueno, no van a poder aprenderlo todo, es evidente. Aprenden cosas nuevas. En el saber siempre hay un deslizamiento donde no se sigue nunca de modo completo una tradición. Pero el caso es que yo aprendí ortografía y para aprender ortografía recordaran que se nos daban sentencias que fueran fáciles al dictado para que recordáramos casos raros. Por ejemplo, era muy típico decir, dictado, comenzamos, ahí hay un hombre que dice ahí. Dice, vale, ahí, la H intercalada, hay, H inicial, un hombre, H, de nuevo, que dice hay, ninguna H por ninguna parte, ¿vale? Íbamos a plan. Había varias de estas frases, especialmente como, digamos, retorcidas en el sentido de que había que colocar la ortografía en su sitio, que ahora las aprendíamos. Y yo aprendí una genial, que era la sabia sabía que la savia subía. Que era la savia con B, sabía con B, que la savia con V de los árboles, por ejemplo, subía con B. Es la única vez que oí decir sabia. Esa palabra no existía, es decir, no, solo entraba en esa frase. Es como cuando en algunos, ya saben que cuando un término solo ocurre una vez y solo tiene un lugar, se dice de él que es un oxímoron, porque es decir, bueno, pues la savia era uno de estos términos, como la luna en el bar riela, que solo sabemos que riela en un sitio. Pues, la savia, ¿quién era esta? No salía nunca más. En la vida cotidiana había sabios, pero nadie conocía una sola sabia. ¿Y conocen ustedes alguna? ¿Y la llaman sabia normalmente? Ajá.
Toma la gramática lo buena que es para todo. Es que es una cosa. No hay como coger una buena guía. Y aquí nos hemos cogido de los pliegues del peplo de la gramática y vamos a ir con ella otro rato. O sea que si no había sabias, ¿cómo iba a haber genias? Me explico. El saber no solo está parcelado en disciplinas que son distintas y tienen cada una, por así decirlo, un algoritmo de composición e investigación propio. El saber está jerarquizado. No es lo mismo ser un buen estudioso que ser un erudito, que ser un sabio, que ser un genio. Y eso es una escalera. Si alguien es competente, se dice de él, es competente, tiene erudición. Si además de la erudición sabe componerla de un modo, aproximadamente coherente y bien presentado, se dice, tiene bastante talento. Ya tenemos a los eruditos, a los que tienen talentos. Si alguien sabe más que eso, es decir, tiene otra capacidad mayor, una capacidad de enseñanza especial y de abordar los temas de una forma realmente que solo él lo sabe hacer, es un sabio. Y ya si sobrepasa eso, si simplemente es capaz de tomar la tradición heredada y hacer que la tengamos que empezar a pensar de otra manera, porque después de que él la ha tocado, la propia tradición ha cambiado, entonces decimos, es un genio. Hay, por lo tanto, eruditos, talentos, sabios, genios. Dígame, ¿dónde estamos? ¿En qué escalón estamos? ¿Dónde estamos nosotras? A las mujeres se les ha concedido la entrada en las instituciones de alta educación hace 100 años. Digo de una manera conforme, es decir, que vayas para allá, presentes los papeles y te digan, vale, ¿qué quiere usted estudiar esto? El que te dice o la que te dice esto da igual que piense de ti, pero ¿por qué no va a estudiar esta tonta esto si no puede hacer nada? Eso es lo de menos. Digamos que cuando una comparece allí va armada de su propia esperanza y ya está. Le da igual lo que piense quien fuera. Yo haré esto. Y esa es una gran libertad, porque piensen lo que escribía Stendhal, que por cierto era un genio. Dice, y es el único además que hoy dice que realmente dolor los genios femeninos, los genios que nacen mujer, porque se pierden para la humanidad. ¿A qué se refiere? Algo evidente. Dice, es que en su momento a las mujeres ni siquiera les estaba permitido el acceso a las instituciones educativas superiores. ¿A qué dedicaron? Vean, las enormes inteligencias, las inteligencias muy creativas, están repartidas ecuánimemente entre los dos sexos. Hay tantas mujeres con una capacidad extraordinaria como varones con una capacidad extraordinaria. Y ciertamente mucha genialidad se pierde por muchos motivos. Por motivos de origen social. Por otros motivos incluso internos. El genio es muy difícil. Es caníbal, escribió una vez. El genio puede ir contra quien lo tiene. Es difícil de soportar una gran inteligencia. Se puede perder por sí misma. Pero es que a las mujeres esto simplemente era la orden que tenían. ¿Qué hicieron con su inteligencia? Yo recuerdo un párrafo maravilloso de Sor Juana Inés de la Cruz, que es, bueno, claro, según era ella, una genia evidente, cuando dice, estoy aprendiendo física, no sé si recuerdan ese párrafo, en el convento. Dice, sé que una yema de huevo sometida a un proceso de calentación de agua se queda cuajada y, por el contrario, si la deslíes al baño María, mantiene la liquidez. Y lo hice con toda su capacidad de sarcasmo, ¿no? Diciendo, ¿a qué me tengo que estar dedicando? A saber de las múltiples maneras que puede comportarse una yema de huevo según se la trate. A eso se ha dedicado el genio femenino. Ese ha sido su destino. Pero nosotras ya no tenemos ese destino y lo sabemos y por eso estamos contentas. ¿Cómo contentas? Estamos contentísimas. Más que eso, deberíamos estar contentas todos los días. Es maravilloso que ya no nos toque solo saber qué le pasa a la yema de huevo. Es más, es maravilloso que podamos leer eso en San Juana y pensar, le diste, querida, es así.
Qué bien hiciste en escribir ese párrafo. Entonces, ¿qué tenemos nosotras? Y por lo tanto, ¿qué emana de ahí? Tenemos la autorización para entrar en las aulas y sentarnos en ellas y aprender lo que se nos va diciendo. Hemos adquirido el uso de la palabra erudita. Sí, hay mujeres muy eruditas. Fulanita lo sabe todo, es como una hormiguita, hay que ver cómo trabaja, esos artículos que hace, todos llenos de notas, son fantásticos. Las eruditas no molestan a nadie. Molestaron en el pasado, pero ahora ya no molestan nada. Qué pausadita es, qué bien lo escribe. Yo tuve un profesor de matemáticas que nos odiaba tanto. Éramos todas niñas y el hombre pensaba que estaba despreciando su talento ocupado en enseñar matemáticas a aquello. Y entonces, en vez de enseñarnos matemáticas, en la libreta de matemáticas, donde hacíamos los ejercicios, nos obligaba a hacer dibujos femeninos. Sí, según él, es que ¿dónde estaban los dibujos? Aquí era un cuaderno de niña, ¿no? Si tú te dedicabas a hacer integrales, está muy feo. Aquí quiero una florecita y aquí un pato. Ya está. ¿Qué pasa con...? Bien, se puede ser erudita. Aquí la florecita, aquí el pato, y que quede perfectamente claro que tú no estás compitiendo con nadie. Pero el talento exige competir. El talento, además, es muy soberbio. Y, por lo tanto, exige una actitud nada femenina. Porque las actitudes femeninas son, por el contrario, las buenas, el recato y la no competición. En el momento que alguien tiene que levantar la vista y decir, me parece que lo que estás diciendo son 4 tonterías que pa' qué, pues ya aquello no está incumpliendo una de las partes. El talento femenino se reconoce pocas veces. Y aún así, y en el momento presente y con suerte, estamos consiguiendo que se reconozca el talento de las mujeres que afortunadamente, como están muertas, ya no compiten con nadie. Es decir que, dice, oiga, qué talento tan grande tenía Sor Juana. Y dice, sí, es posible. Ahora que lo pienso, allá iba, sí. Dice, incluso Simone de Beauvoir tenía un gran talento, ¿no cree usted? Pudiera ser, no sé. ¿Y Mary Douglas? Ay, sí. Sí. ¿Y Madame Curie? Sí, claro. Dice, y fulanita, dice, esa la conozco perfectamente y te puedo jurar que no tiene ninguno. ¿Está? Sí. Estamos en la fase, y hemos hecho bien, es buena estrategia, de que nuestro estudio sirva como fundamento para reconocer el talento de alguna gran mujer extinta. Pero nos viene muy bien, porque miren, sin antepasadas no se puede vivir. Hay que tenerlas y decir, no, es que verá, yo estaba en una saga, primero le voy a sacar la saga. Cuando usted esté de acuerdo, yo diré, ¿le parece que sigamos un poco? ¿No? El talento. Pero el genio, ¿dónde están las genias? Pero si no existe ni la palabra. Una mujer talentosa ya suena raro, pero una genia. Un querido señor que es de la Real Academia de la Lengua Española y que a veces en sus columnas que él escribe me alaba mucho y otras veces, como se ha olvidado, no me alaba tanto. Que depende un poco, o sea que él es, digamos, vertiginoso de su pensar. Me explicó un día muy amablemente, mira, fulanita, es que la palabra genio no tiene femenino por estrictas razones gramaticales. Y aunque él no es gramático, me explicó toda la gramática de la palabra genio. Yo lo escuché con muy buena gracia, que es como hay que escuchar estas cosas, y seguidamente pues seguí con lo mío, porque claro, es que la gente es capaz de argumentar cosas imposibles. No puede seguir a todo el mundo porque sepa argumentar. A ver, la palabra genia no existe y mucho tendremos que trabajar para que exista, porque reconocer a una mujer que es quien no debe, que es capaz de tener no solo voz pública,
sino capaz de modelar completamente y cambiar la tradición heredada, significa reconocer a todo el sexo femenino en su conjunto como igualmente excelente que el masculino, en sus mismos bordes y límites, y eso está muy lejos de ocurrir todavía. ¿Con qué luchamos? Con la inercia patriarcal completa, que incluso en nuestras sociedades abiertas, libres y más iguales que ninguna que haya existido en el pasado, sigue sesgando el juicio sobre las capacidades. Y esa es la parte que nos ha tocado de la agenda. Por lo tanto, ¿qué tenemos que desarrollar? Tenemos, y en la institución académica es donde hay que hacerlo, que desarrollar autoritas individual. Cada una de nosotras, si es posible, tiene que volverse excelente en lo que es capaz de hacer. Y basada en esa excelencia individual, hay que exigir el respeto colectivo por el talento, la inteligencia y la genialidad femenina, porque están ahí. ¿Por qué? Para que no siga sucediendo que se pierdan para la humanidad. El feminismo, desde mi punto de vista, es un humanismo, pero es un humanismo bien informado. No es un humanismo que se limite a decir cosas humanistas que están bien, pero son demasiado abstractas. No, hay que señalar por qué a algunas nos cuesta tanto. Hay un plus para ser seres humanos ejemplares. Y estamos abriendo ese camino. Estamos abriendo el camino de abrir el abanico de lo que se entiende por humanidad en grado excelente. Y en ese sitio tenemos que entrar. Hay un peculiar claro del bosque que nos espera, porque allí tenemos realmente que pensar lo que nunca pudimos pensar, hablar de lo que nunca se nos permitió hablar, saber y transmitir con autoridad. Muchas gracias. Sé que ahora tenemos un diálogo, pero como soy una señora minusválida, sí, a mí estar de pie me resulta terrible. Si no les importa, tomaré un micrófono de mano y lo intentaré seguir, pero no desde el atril, que yo ya veo que necesito. Gracias.